quiero compartir en esta mañana. Saben, ayer a la tarde, ayer fue uno de esos días uno de esos pocos días, digo pocos no por llorar ni por decir hoy no tengo, sino uno de esos pocos días en los que suelo tomar el tiempo y decir, este tiempo es para mí. Esos días egoístas, ¿vio? Me dan un chocolate y no lo comparto. No, fue uno de esos días en que dije a mi esposa, mira, hoy no vamos a hacer nada, hoy no vamos a desenchufar de todo. Es mentira, porque uno no se desenchufa, no es una máquina. Pero es un pensamiento solamente. Y fue uno de esos días en que yo normalmente los sábados suelo estar meditando y preparando lo que Dios me haya estado hablando y buscando la palabra, en fin. Son días en que no trabajo, entonces lo aboco al servicio en alguna manera. Y ayer no lo había hecho. Ayer agarré el auto y chao. Ayer estaban de acuerdo los caballos, sé que les gusta más pasear que venir a la iglesia, así que anduvieron. Y le cuento esto porque esto es lo que aconteció y no soy un hombre de fábulas, sino soy un hombre de verdades y realidades. Digo, no puedo predicar o decir lo que no he vivido, conocido o simplemente fabular sobre cosas que la Biblia dice. Entonces, bueno, llegamos ayer bastante tardecita ya a casa, cansado porque los viejos se cansan cuando andan mucho. Entonces, llegamos cansados y me acosté a dormir, así como venía, 8 de la noche estaba durmiendo. Y en ese estado de sueño, el Señor me habló y me dio la palabra. Y yo me sentí maravillado porque yo me acosté a descansar. Si era mi día, todavía no había terminado. Ya te voy a buscar mañana, Señor, déjame descansar. Y el Señor me dio la palabra. Y el Señor me habló de algo fundamental en el espíritu de la palabra. Y eso fundamental en el espíritu de la palabra es salvación. ¿Sabes? Si hay una cosa, yo no sé si llamarle un pilar, pero si hay algo fundamental en todo este libro gordo, grandote, llamado Biblia, y que trae un montón de conceptos y de enseñanzas y demás, y revelaciones, si hay una cosa fundamental, mire, recién el Espíritu Santo nos ministró. Usted póngase a pensar, aunque no es fácil pensarlo, digamos, pero póngase a pensarlo un poquito. El Espíritu Santo nos convida a venir a un altar donde Él va a ministrar y traemos peticiones. Pero fíjese cuál es el motivo: salvación. Por nuestra casa, por sus seres queridos, qué sé yo. Yo no quiero poner pensamientos imaginarios o psicológicos, sino verdades. Ahora, ¿para qué hace todo esto el Espíritu Santo? Para salvación. ¿Para qué tomamos 1 hora y media o 2 en una reunión un día domingo adorando a Dios? Claro, venimos a darle a Dios, pero en realidad venimos a recibir. ¿Qué recibimos? Salvación. Para algunos en un momento la salvación es quizás una sanidad. El domingo pasado hablábamos del Evangelio y el Evangelio es una buena noticia. Y yo les contaba, si alguno lo recuerda, que para mí el principio del Evangelio fue la buena noticia cuando Dios sanó a mi hija que estaba desahuciada. Es decir, aquel pastor que se arrimó hasta mí vino porque le pidió a mi esposa que viniese a orar por mi hija, que tenía 3 días de nacida. Y los médicos dijeron, le quedan 3 días más porque va a colapsar su sangre, porque está toda infestada. Y este hombre de Dios, este siervo de Dios, solo vino a orar. No vino y me dijo, mira, vos sos un pecador, y si vos no dejás de ser un pecador, te vaya al infierno. Y todo eso serían verdades. Pero el Evangelio vino de la mano de una sanación. Y esa sanación trajo evangelio y trajo salvación. Porque quien les habla pudo reconocer a Dios
Y al reconocer a Dios pudo someterse a Dios y todo lo que sigue después. Entonces descubro, interpreto, entiendo que todo cuanto contiene la palabra es para salvación. Presencia de Dios. Presencia de Dios. Y anoche mientras estaba allí reposando, el Espíritu Santo visitaba mi mente, mi corazón, y me hablaba de salvación. Pero curiosamente me llevaba a una historia del Antiguo Testamento. Porque esta salvación viene de la mano de la luz, de la revelación, viene de la mano de conocer a Dios. Y yo no entendía mucho porque la historia la conozco. Pero luego me dijo, no te preocupes. La palabra dice que todo lo que aconteció, o podríamos decir lo que dice o escrito está, o los hechos que acontecieron en el Antiguo Testamento, hoy en nosotros, en lo que fue la venida de Cristo y todo lo que trae la gracia, viene para ejemplo, para testimonio, para revelación. Y una de las cosas que creo que hoy el Espíritu Santo nos quiere hablar y nos quiere de alguna manera abrir los ojos espirituales, es para reconocer esta salvación y seguirle a Dios con una firmeza y que esto nos permita de alguna manera moldear y controlar aquellas cosas que a veces no nos acercan a Dios. Y voy a leer una historia, voy a tomar algunas referencias, pero esto es una historia. Voy a leer la historia de Abraham y Lot en el libro de Génesis. Podría decirse que esto aconteció al principio de la historia. Esto aconteció en los principios de la promesa de Dios para la salvación, del plan de Dios para desarrollar todo lo que es la historia de la salvación hasta Cristo y de Cristo hasta aquí. Acá hay una historia entre Abraham y Lot. Abraham vendría a ser, dice la Biblia, el padre de la fe. Antes de Abraham fue Adán y después podríamos decir Noé, como para citar así a grandes rasgos, y luego Abraham. O sea, el plan venía desarrollándose, o Dios venía desarrollando esto. Y acá hay una historia entre Abraham y Lot y algunos acontecimientos que Dios me lo mostraba y yo no entendía. Hoy lo puedo entender en el Espíritu, no sé si lo puedo explicar. Pero solo para alguno que pudiera tener un poquito más afinado quizás el espíritu, el oído espiritual. Vamos a leer un poquito de la historia de lo que fue Abraham, Lot, y algo que aconteció que marcó, y casi todos lo conocemos de alguna manera, lo que fue la destrucción de Sodoma y Gomorra, dos ciudades con un pecado muy fuerte. Oh, presencia de Dios. Y para que entendamos lo que acontece en la destrucción que ocasiona el pecado, hay cosas que no vamos a entender, como dije al principio, en lo natural. De hecho, creo que caminamos gran parte de nuestra vida sin entender. Hasta los científicos se dan cuenta que el hombre destruye el planeta. Vio que dicen, no, el calentamiento global y el nylon tirado en un río destruye, y el humo, la contaminación destruye. Y son cosas que el hombre hace y hasta el entendimiento humano se da cuenta, pero esto va más allá que el entendimiento humano. Creo que el hombre, en su esencia natural, le fue implantado esto que es el mal, que se llama pecado, y que solo lo saca Cristo, que solo lo saca la salvación. Entonces, ¿qué quiere decir esto? El hombre inconscientemente se autodestruye. Solo por tomar algún ejemplo televisivo de la televisión, podríamos ver algunos famosos, Maradona, El Chano. Creo que digo esos nombres y enseguida tenemos memoria o visión de qué es lo que hablo. Que de pronto teniéndolo todo, lográndolo todo, se autodestruyen.
Pero estos son solo ejemplos que vemos en la televisión, pero en un plano más pequeño y traído a nuestra persona propia. La naturaleza que tenemos nos autodestruye porque tomamos muchas decisiones que no nos damos cuenta que nos autodestruyen. Entonces quiero leer un poquito esta historia que hay aquí. El libro de Génesis, capítulo 13. La historia anterior se la relato rápido. Dios lo llama a Abraham y le dice: vení, Abraham, salí de tu tierra y tu parentela al lugar que yo te voy a mostrar, porque haré de ti una gran nación. Lo que Dios le estaba diciendo a Abraham: vení, Abraham, que tengo un propósito para cumplir con vos. Y se lo dice a Abraham porque en el diseño de Dios con Abraham, es decir, lo que Dios sabía que había formado en Abraham, era un hombre de fe, un hombre que iba a obedecer y que le iba a adorar. No era un hombre perfecto, pero era un hombre con un propósito y una capacidad de llevar adelante ese propósito. Entonces Dios lo llama a Abraham y Abraham sale de su tierra donde él habitaba y le acompaña un sobrino de él, hijo de su hermano, que se llamaba Lot. Y aquí en el capítulo 13 acontecen algunas cosas. Abraham pasa por varias situaciones y luego entran a la tierra que Dios le había prometido, y allí donde estaban frente a la tierra acontecen algunas cosas que vamos a leer de esta historia. Y dice así el capítulo 13, verso 1. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió pues por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y Jehová dijo a Abraham después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y el oriente y el occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová.
Hasta acá una historia de dos de estos tipos nómades que todavía no tenían un lugar en la tierra fijo y que Dios lo direccionaba. Dos ejemplos de características de persona. Y no me voy a detener demasiado, pero Abraham era alguien que obedecía a Dios, se dejaba guiar por Dios y adoraba a Dios. Y Lot, no es que Lot era el malo, tampoco vamos a decir Lot era el malo, Abraham el bueno. Lot estaba con Abraham. Pero fíjese que Abraham cuando sale de Egipto, dice que los dos salen de Egipto con muchas posesiones, pero lo primero que hace Abraham es volver sobre sus pasos a donde él había ido una vez y había estado y había edificado un altar a Jehová y le había adorado. Volvió primero pues y adoró a Jehová. Luego el acontecimiento, lo hemos leído, eran muchos, tenían muchas posesiones, no alcanzaba. Entonces este hombre de Dios le dice a su sobrino, mira, escoge. Y acá comienza el primer error, podríamos decir así, de Lot. Pero no estamos aquí para expresar todo lo malo que hizo Lot, sino para tomar ejemplo de aquello que a veces hacemos de la misma manera. Había aquí una tierra la cual podía escoger, o sea, no es que tampoco Lot cometió el error porque era el más malo. Él tenía de pronto que decidir, dijo, a ver, ¿qué hago? ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo más lindo? Y escogió lo que sus ojos veían. ¿Y qué es lo que vio? Esto es lindo, esto es bueno. Aquí hay pasto, aquí hay una llanura, tenían ovejas, vacas, cabras. Eran agricultores, eran ganaderos, necesitaban eso. Y Lot escogió por lo que veía, pero yo estoy seguro que Lot no ignoraba lo que acontecía en Sodoma, porque dice la Biblia que esta ciudad era una ciudad de gente mala. Solo para reflexionar y tener en cuenta, ¿cuántas veces? Y hablo por mi persona, porque no es que yo no lo hago. ¿Cuántas veces sabemos que hay cosas que parecen muy lindas, muy buenas, re lindas, re buenas, beneficiosas, pero en el fondo sabemos que son malas? Sabemos que son gente mala. Yo recuerdo que en una época, voy a contar solo mi testimonio, porque es lo que yo he vivido. Era bastante más joven que ahora, hace unos 20 años quizás. Creo no equivocarme que 20 años está bien. Tengo un taller mecánico. Comenzaron a venir a mi taller mecánico algunos clientes que valían la pena. Tenían plata. Y mucha, ¿eh? Recuerdo que uno de estos clientes en aquel momento fue el tercer hombre del país, era presidente de la Cámara de Diputados de la Nación. Un riojano, político. Ese venía con los fajos de plata. Y tenía otros clientes que también eran políticos. Y venían a mi taller. Y eran re buenos porque la plata no era de ellos. Y pagaban los arreglos y pagaban esto. Y de pronto pagaban asados. Y de pronto pagaban más asado. Y de pronto me acuerdo un día en mi taller estaba comiendo un asado, el que era, no me acuerdo cómo se haría en este momento, ¿cómo se llama? Como el ministro de gobierno, como si fuera hoy no me acuerdo cómo se llama, Facundo Torres, ¿vio? El que sale siempre en la televisión diciendo, bueno, estaba en mi taller, estaba el Dante Heredia, no me acuerdo el nombre del otro, y estaban comiendo allí, y esto era bueno, aparentemente, ¿no? O sea, era bueno. Sí, en cuanto a dinero era muy bueno. Yo no estaba en parte de ninguna corrupción, pero cada vez que le arreglaba los autos a estos hombres, le decía son 100 y me daban 120, digamos, o sea, no tenían problema de dinero. Y encima comíamos unos asadazos. Recuerdo que una vez acompañé a comprar uno de esos asados. Jamás en mi vida pude repetirlo. Fuimos al Carrefour, que en ese entonces era medio nuevo el Carrefour de la Colón. Y el Carrefour tiene una de las mejores bodegas en cuanto a vinos. Esos vinos que a veces usted pasa y lo mire, ¿quién va a tomar eso? Que tienen esas cifras de más de 3 números, ¿vio?
que valen mucho. Y llevaron 6. Yo nunca más lo probé. Llevaron 6. Eran muy caros. Muy caros. Yo no compro eso. Para un asado. Es decir, lo que trato de decir, lo que trato de explicarle, no es que nos vamos a hacer una burbuja evangélica, espiritual, donde no vamos a juntar con nadie, porque son todos pecadores, son todos sodomitas y son todos... Pero hay cosas que parecen que te están siendo una bendición, que vos los ves muy prometedor, muy bueno, pero no sé si están así. Y Lot escogió y dijo, me voy para allá. Y dice la palabra que fue extendiendo sus tiendas hasta las puertas de Sodoma. Se fue metiendo en el sistema que había en aquella ciudad. De hecho, la palabra no dice que Lot haya practicado lo que aquella ciudad practicaba. Lo vamos a leer un poquito en el resto de la historia para no extendernos. Mas tenemos un Abraham que teniendo también el mismo problema que Lot, porque tenía que escoger un pedazo de tierra. Porque tenía que ver, no es que Abraham estaba pensando en las multitudes que iban a ser su nación, es decir, lo que Dios le estaba diciendo es que nosotros éramos su herencia. Nosotros somos herederos, nosotros somos, digamos, descendencia de Abraham en salvación. Abraham no estaba pensando en eso. Abraham estaba pensando en que necesitaba darle pasto a sus ovejas, a sus vacas. Pero Abraham tenía el corazón también en la voluntad de Dios. Y lo primero que hizo fue adorar a Dios. Lo segundo que hizo fue escuchar a Dios. A ver, vuelvo a la historia mía personal. No es que por haber estado con estos hombres impíos, porque eran impíos, no tenían piedad. Me acuerdo que lo que más me indignó en aquel momento eran los años 90 y pico, cuando la crisis en Argentina fue la crisis de la recesión, post-Menem, podríamos decir así, donde no había trabajo, donde ya se habían vendido todas las empresas del país, entonces ya no había más plata para repartir. Entonces había empezado la crisis, no había trabajo. Yo recuerdo que en esas épocas Dios me bendecía, digo, porque tenía esta gente que me daba trabajo y yo prosperaba y muchos, pero muchos se fundían. Pero una de las cosas que más me causó feo, diríamos, en mi corazón, fue que un día estos políticos hablando dijeron, el mejor negocio para nosotros es la pobreza en el pueblo, porque cuando hay mucha pobreza, mucha crisis, es cuando más podemos robar. ¿Me entiende? Y eso me indignó. No podía decir nada. ¿Qué le iba a decir? Eran gente de poder. Pero esta es la realidad de la política, no se asuste que si eran de un partido o del otro. Porque cuando hay más pobreza hay más posibilidad de destinar plata a cosas, y cuando se destina plata a cosas y se destina de una forma a mano abierta, el control es bajo y el vuelto es grande. Y a buen entendedor, pocas palabras. Pero no es que me digo por esa causa, Dios, no, lo que estoy diciendo es que hay cosas que no te bendicen, aunque parezcan muy lindas, aunque parezca una llanura hermosa. Aunque te hagan disfrutar momentos muy preciosos. Espero un día el Señor me vuelva a endulzar los labios con esos vinos tan caros. A veces mi yerno se juega con algunos, pero no son iguales. Todavía no son iguales. Pero hay cosas que parecen que te van a hacer, ¡wow! Solo digo que esto está en el corazón del hombre. Miramos por nuestros ojos. Miramos por lo que vemos. Decimos, esto es mejor, esto es bueno, esto no es tan malo. Para acá voy acá. Sí, ¿qué tiene de malo? Vamos para acá. Sí, total. Yo no sé por qué digo esto. De hecho, Dios me decía que era un mensaje de salvación porque iba a hablar de lo que viene después. Pero esto y yo lo quería suprimir. De hecho, después que me desperté de este sueño que tuve ayer, presueño, fue mi siesta a las 8. A las 20 horas fue mi siesta hasta las 22. Los viejos necesitamos la siesta, a la hora que sea. Y Marisa, y le digo, mira Marisa, Dios me dio la palabra para mañana. Ah, sí, seguro, ni lo buscaste. Aquella me da con un caño.
No, sí, en serio, ¿qué te dio? Y cuando le comenté, dice, ¿qué tiene que ver eso con esto? No sé, solo sé que hay una enseñanza aquí. Y que alguien o algunos de nosotros Dios nos está hablando. Porque hay cosas espirituales que solo Dios las maneja. Nosotros tratamos de razonarlas, de entenderlas. Yo trato de razonarla, pero no es así. Entonces dice la historia que Abraham toma la decisión, mueve su tienda luego de haber orado, adorado a Dios, escuchado la promesa de Dios. Dios le dijo a vos. Entonces Abraham estaba enfocado en sus vacas, pero sabiendo que Dios le había dado una promesa y que eso era mucho más importante. Y cuando llegó al lugar, al sitio, a Mamre, dice acá, ni sé dónde queda, que está en Hebrón, edificó allí altar a Jehová. Solo tomo una referencia. Dios lo movió a Lot y Dios lo movió a Abraham. O ellos se movieron y Dios los vio a los dos. Cada uno de ellos podía tomar la decisión que quería. Lot tomó la decisión de ir acercándose a donde era más lindo, más próspero, aunque sabía que los hombres de ahí eran malos, en gran manera, con pecados muy fuertes. Pero Lot se fue arrimando igual. Y dice que llevó sus tiendas hasta la puerta de Sodoma. Y Abraham tomó para el otro lado. El fin de los dos era el mismo, alimentar su ganado. Pero Abraham escuchó a Dios, escuchó la promesa de Dios. Igualmente su preocupación era alimentar su ganado. Pero escuchó la promesa de Dios. Hay una promesa que Dios nos ha soltado muchas veces en este altar de adoración, en esta casa de oración. Y esa promesa tiene que ver con nuestras generaciones. Creo que no pocas veces Dios nos ha hablado de las generaciones. La promesa viene para nuestros hijos. Lot también tenía hijos. Luego, si quieres saber la historia, sígala leyendo. Fue muy feo lo que aconteció con los hijos de Lot. Muy feo. En nuestros días nos escandaliza, sería un escándalo mediático. De eso que sale en la televisión, ¿viste lo que el padre le hizo a la hija? Bueno, esas cosas hizo Lot. Solo para leer después la historia así, de raspadita, de extra. Para que entendamos lo que significa un hombre que buscó a Dios y Dios le habló una promesa de generaciones. Les hablo a los padres, puedo ver y ver hombres y mujeres aquí con hijos. Entiendan lo que eso representa. Entiendan lo que representa el buscar a Dios. Aunque Abraham estaba obedeciendo a una necesidad natural, darle de comer a sus ovejas, hacer el trabajo. ¿Tá? Es como si hoy le dijeran a usted, mirá, vos estás bien acá, que sos albañil, sos un genio, haces el mejor reboque del mundo, pero mirá, para que podás ganar plata, te voy a llevar a Río Gallego. Porque allá le pagan el triple a los que revocan como vos. Y vos estás resolviendo un problema de plata para tu casa, porque en definitiva es para tu casa. Pero en eso se paró Abraham y escuchó a Dios. Se detuvo y escuchó a Dios. Y Dios le soltó una promesa que tenía que ver con generaciones. ¿Qué te quiero decir con esto, mi amigo, mi amiga, mi hermano, todos y todas y todo lo demás? Que cada decisión de tu vida tengas en cuenta que hay una generación detrás tuyo. Yo estoy tomando decisiones a los 52 años y tengo que frenarme a pensar ya no solamente en las generaciones que me afectan en lo natural, mis hijos y mis nietos, sino en las generaciones que también tienen que ver en lo espiritual. Y vamos a dar batalla por este lugar. Porque no vendrá el enemigo y nos arrebatará así como así. Las generaciones. Lo que viene detrás. Y una vez que este hombre de Dios escuchó la voz de Dios, escuchó la promesa, y voy a decir entre paréntesis, escuchó la profeta, para el que tenga oídos para oír, oiga, lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Se sentó en un lugar e inmediatamente edificó altar a Jehová. ¿Saben una cosa? Lot no podía edificar altar a Jehová donde estaba. No podía, sencillamente no podía. Luego lea la historia, yo voy a leer muy poquito.
Y va a ver que los de aquella ciudad tenían hasta bronca de lo que Lot era bueno, aunque él estaba entre ellos. Porque ellos eran distintos. No podía edificar. Aún siendo bueno, no podía. Porque ha habido un lugar equivocado. Déjeme decirle solo mi experiencia personal. Jamás pude hablar una palabra de Dios a esta gente impía. Y estaban en mi tierra, en mi negocio, no en el de ellos. Jamás le pude dar un testimonio de fe. A uno de ellos lo acompañé hasta la muerte porque fui amigo de él hasta los últimos días. Una buena persona. En lo natural me ayudó mucho. Yo sería un desgraciado o un desagradecido si dijera cosas malas solamente de él. Fue un hombre bueno conmigo. Pero jamás pude hablarle de Dios. Pastor pelao me decía, porque hacía la burla que hacían los brasileños en la televisión. Y se me reía. Nunca le pude hablar de Dios. Sé que su destino ya estaba dictado de antes. Él había comprado su destino eterno hablo. Tuve que alejarme de eso para poder edificar altar a Jehová. Tomemos ejemplo de esto. ¿Dónde vas a edificar? Oh, presencia de Dios. Voy a pasar algunas hojas y termino de leer esto para ir a lo más importante. Libro de Génesis, capítulo 18. Y vamos a leer rápidamente del 15, 16. Digo rápidamente porque es una historia larga, pero lo vamos a hacer rápida. Acá acontece que Dios le trae la promesa a Abraham de aquello que le había dicho en ese momento, que él iba a tener una descendencia grande como tanta cantidad como la tierra, los polvos de la tierra. Y acontece, y bueno, y seguramente Lot es la suya, Abraham es la de él. Y viene Dios, le da una promesa a Sara, tenía como 100 años, 90 creo que dice la Biblia que tenía Sara, y le da una promesa. Y viene el ángel de Jehová, ya no viene solamente el Dios y le habla, viene el ángel de Jehová. ¿Sabe? Hay momentos en que hay ejecución de justicia de parte de Dios y de juicio de parte de Dios. Y esto es lo que viene a hacer el ángel de Jehová. Acá vamos a leer lo que fue la destrucción de Sodoma y Gomorra. ¿Y cómo aconteció? Entonces hubo todo un acontecimiento que el ángel le anuncia a Sara que iba a quedar embarazada. Sara se ríe, hay todo un enojo si se quiere ahí en la historia, le digo rápido. Y arranco del 15, dice, entonces Sara negó diciendo, no me reí porque tuvo miedo. Y él dijo, no es así, sino que has reído. O sea, Sara le quiso decir a Dios, no, Dios no me reí, yo te creo. Dios le dijo, no, vos no me crees nada. Porque Dios no puede ser burlado. Dijo, vos no me crees nada, Sara, vos crees que nunca va a tener un hijo. De hecho, te mandaste el mocazo de hacer ese hijo de la esclava. Vos no me crees, Sara. Pero yo te digo que vas a quedar encinta pero no hay problema, Dios no la castiga, no sé si me entiende. Yo le dije, vos no me crees, pero si Dios te dijo que va a hacer algo, no importa si le crees o no, Dios lo va a hacer, aunque vos te rías. Eso es lo que está diciendo este varón de Dios, este ángel. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. Y Abraham iba con ellos acompañándoles porque Abraham era amigo de Dios y estos hombres representaban a Dios. Y Jehová dijo, escuche, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Cuando yo leí esta palabra, entendí que Dios no va a destruir esta tierra y que todavía hay un tiempo para que esta tierra sea sanada. Y esto tiene que ver con la iglesia. Entendí que hay un tiempo todavía para sanar esta tierra. Hay un tiempo todavía para que las generaciones que han sido afectadas por este templo, este lugar, esta iglesia, sean sanadas, sean ganadas. Escuchen bien, hay un tiempo todavía. Yo no sé si ese tiempo son muchos años o pocos meses. Yo no lo sé. Solo sé que hay un tiempo. Hoy sé que hay un tiempo. Entonces Dios le dice a sus ángeles, dice, che, ¿qué les parece, angelitos míos? No le vamos a decir, Abraham es mi amigo, Abraham, no puedo hacer lo que voy a hacer. Dios ya había determinado la destrucción de Sodoma. Pero Dios no le escapaba el saber de que Abraham había mandado o había dejado que su pariente estuviera allí y que era como su hijo.
Es como cuando usted sabe que le va a pasar algo al hijo de un amigo y dice, che, lo tengo que decir. Nobleza de Dios. Y dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Y habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, o sea, siendo Abraham alguien que yo le he prometido, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, es decir, el pecado se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si ha consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y se fueron hacia Sodoma. Pero Abraham estaba aún delante de Jehová, y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él? Lejos de ti está el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová. No sé si entiende este juego de palabras. Abraham acá le está diciendo, le está tirando, decir, che, escúchame una cosa, Dios. Vos no sos malo. O sea, le está viendo cuando usted lo quiere convencer a alguien y dice, vos que sos buenito, vos que lo perdonás todo, vos que dejás que todo pase, pero que vos que cuidás a los buenos, ¿no te parece que deberías cuidar? Dios ya sabía lo que pasaba en Sodoma. Dios ya sabía el pecado que había allí. Pero Abraham intentaba salvarlo en una mente humana, pero sometiéndose a la voluntad de Dios. Estaba tratando de convencerle a Dios. Y mire lo que acontece acá. Le dice, si hay 50, quizás haya 50 en el lugar. Dentro de la ciudad destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él. Voy al 26. Entonces respondió Jehová, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó, porque Abraham sabía que no había 50. He aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizás faltan de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo, no la destruiré si hallare allí 45. Y volvió a hablarle y dijo, quizá se hallaran allí 40. Y respondió, no lo haré por amor a 40. Y dijo, no se enoje ahora mi Señor si hablare, quizás se hallan allí 30. Y respondió, no lo haré si hallare allí 30. Y dijo, he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi Señor, quizás se hallaran allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi Señor, si hablare solamente una vez, quizás se hallen allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue, luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Luego viene toda la destrucción, y Sodoma fue destruida. No me voy a detener en la historia leyéndola, porque los varones de Dios, o sea, el mismo Dios llegaron a Sodoma y en Sodoma no había 10. Pero había una palabra empeñada, si se quiere, en amistad con Abraham, que era el único justo, el único que había allí era Lot y su familia. Y solo fue salvado por una mano poderosa de estos varones, Lot y su familia y su esposa. Su esposa murió en aquel escape porque se volvió hacia atrás. Es otra historia, solo para saberlo. Solo se salvó Lot y sus 2 hijas. Y Abraham desde lejos vio el humo subir y supo que Jehová había hecho justicia. Esta es una historia de cómo a veces acercarnos a aquello que parece una provisión exacta solo te sirve para tomar decisiones y para estar en los lugares equivocados, en los momentos equivocados. Y esto afecta a tus generaciones.
Quizás fue un poco extenso, pero es lo que tenía que leerles para entender todo esto. Porque creo que viene un tiempo en que la salvación de Dios se hará notoria. Y digo la palabra bien clara, notoria, se hará verdad, se dejará ver. Pero es necesario tomar decisiones correctas. Es necesario saber cómo es esta salvación tan grande que Dios nos da. ¿Cómo es este evangelio que Dios nos presenta? ¿Cómo es esto que debemos de hacer? Y vamos a dejar esa historia solo como una reflexión para entender lo que también Jesús enseñó. Y quiero que vayamos al libro de San Juan. Solo queda la enseñanza de esta historia entre Abraham y Lot. Si tuviera que decir, como decía aquel viejo programa, ¿de qué lado estás? ¿De Abraham o de Lot? Que tus decisiones sean decisiones que no te acerquen a lugares de destrucción. No estoy diciendo que te apartes de todo, no. No seamos tontos, seamos inteligentes. Acerquémonos a los lugares que tengamos que acercarnos, pero siempre escuchando a Dios primero. Siempre armando un altar primero. Siempre diciendo acá, a ver, si yo me junto con un grupo, cualquiera. No quiero mencionar a nadie para que nadie se sienta afectado. Porque si yo llego a decir, si vos te vas a jugar al fútbol, decir, las mujeres me decían, Mario, ¿viste que no tenés que ir a jugar al fútbol? Y no sé si es eso, entonces no voy a hablar lo que no es. ¿Entiende lo que digo? O sea, no voy a decir cosas que no son. Sino que voy a decir cómo deberíamos de ser. ¿Qué sería lo mejor? Si vos entendés que vas a un lugar y participás de un lugar, X, grupo, amigo, no sé, trabajo, lo que fuere. Y en ese lugar no podés edificar altar a Jehová. O sea, no podés decir ni amén. Porque si decís amén, ¿qué te hace el santulón? Ya viene el pastorcito. A ver, tampoco nadie diga, entonces, ¿qué? En mi trabajo me pasa eso, voy a renunciar. No, no renuncie porque yo no te voy a de comer. Así que no renuncie. No se trata de eso. Se trata de algo espiritual. Se trata de algo espiritual, ¿entiendes? Tampoco no me junto más con mi familia porque la madre de mi papá, de mi hermano, de mi tío es bruja. No, ¿cómo que no te vas a juntar más con tu familia? Entonces que no los saluda más, son maleducados y esos son los cristianos. No, no son esos los cristianos. ¿Entiendes? Cristo se sentó con los peores del grado, pero edificó altar. ¿Entiendes? Ahora, si no podés edificar altar, no te quedes en ese lugar. Espiritualmente, digo. No te vincules. No hagas lazos estrechos. Porque Lot podría haber tomado la llanura y haber tomado las pasturas y haber dejado sus tiendas a un par de kilómetros de Sodoma. Pero era más lindo en Sodoma. En Sodoma comían buenos asados como el pastor cuando venían los políticos. Sigo comiendo asado de vez en cuando, aunque son medio pobretones los asados. Agujita linda, ¿no? Pero no importa eso. ¿Usted me está entendiendo? Porque allí no iba a edificar nada. Entonces dije, y Señor, ¿y esto qué tiene que ver? Hasta ahí podría cerrar la prédica, ya está, tengo los 30 minutos grabados. Pero hay un mensaje importante y que ya no tiene que ver con una historia que tuve que convencerlos de que la entiendan como Dios me la mostró. Y vamos a ir a Juan 3:16, que lo conocemos todo. Los evangélicos lo saben de memoria. Y los que se apartan del evangelio lo saben mejor porque eso es escudo para seguir haciendo cosas feas. Para no ser condenados. Algunos dicen, no, Dios no vino a condenar, así que bueno. Y es verdad, es verdad. Pero vamos a leer lo que dijo Jesús en Juan 3:16. Y esta es la salvación que tenemos. Y esta es la obra espiritual que vino a terminar aquella obra carnal, diríamos natural, en la religión de lo que era Abraham y todo lo que era el Antiguo Testamento. Esta es la obra espiritual de Cristo. Y es Jesús el que está hablándole acá. Y fíjese que esto que vamos a leer, Jesús se lo responde a Nicodemo, porque entendemos Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, de memoria.
Juan 3:16. En Coro tenemos una iglesia famosa de muchos años que se llama Juan 3:16. Que fue puesta en un barrio para salvar y creo que eso es verdad y está bien. Pero acá entendamos lo que dice. Jesús le está respondiendo a un religioso, a Nicodemo. Y le está diciendo que tenía que nacer de nuevo. Y en esa explicación de salvación, en Juan 3:16, en el 15 dice, para que todo aquel que él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Le está diciendo a alguien que conocía. Y acá viene la revelación de lo que debemos tomar como decisión para no ser un Lot y ser un Abraham, dicho por Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y vamos a seguir leyendo porque Jesús sigue hablando. Porque no envió Dios su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero, acá tiene que estar el pero. Lo dijo Jesús este pero, Estoy leyendo palabras de Jesús. Esto lo dijo Jesús, no hay profeta, no hay Abraham, no hay nada. Esto es palabra de Jesús. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y sigue hablando este Jesús, yo sigo leyendo. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Wow. Creo que hay algo más. Sí, sigue hablando Jesús. 21. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. Esto es lo que hizo Abraham. Como él hablaba de verdad, mira, Lot, no vamos a separar porque, ¿viste? Entonces después vino, ¿qué es venir a la luz? Edificó un altar. Vino a Dios, eso es venir a la luz. Ahora, cuando vos tenés deseo de que tus cosas vayan bien según Dios quiere, venís a la luz. ¿Te podés equivocar? Claro que te podés equivocar. De hecho, nos equivocamos. De hecho, cometemos errores, si quieres llamarle pecados, todo el tiempo. ¿Cuál es la diferencia? Que hay generaciones que vienen detrás nuestro y solamente esas generaciones van a ser afectadas por la luz cuando nosotros vengamos a la luz. Y que cada vez que cometamos un error o no, vengamos a la luz. Que dejemos que nuestras obras sean vistas por Dios, porque Dios las va a reprender. ¿Entiende? Usted no ha venido hoy a la iglesia para que este gorrito lo rete, porque yo no reto a nadie. Ya crié 5 hijos y ya me retan a mí. Ya no reto ni a los hijos. Al perro lo reto y se va. No vuelve, no lo puedo, ni al perro reto. Antes me hacía acá, ahora no. He perdido el don de mando. Usted no ha venido para que yo lo rete, créame, de corazón se lo digo. Ni siquiera para que Jesús lo rete, sino que ha venido la luz y esa luz es salvación. Y esa salvación afecta a generaciones, afecta a sus hijos. Dios no lo retó a Lot, al contrario, envió a sus ángeles, esos varones para que lo salven, lo sacaron de Sodoma y Gomorra. Pero el cabezón no había entendido que había una generación detrás de él. Se metió en esa ciudad. Y no hizo nunca un altar genuino a Dios. Quizás se portó bien. Si no, los ángeles no lo hubieran entrado en su casa. Eso dice la historia si la quiere leer. Pero hay algo más que portarse bien. Hay algo más que ser solamente cristianos así, nominales, de nombre. ¿Qué es lo que sos vos? Soy evangélico. Me bauticé hace 2 años. Está bien. Es bueno que sea evangélico, te bauticé hace 2 años, hace 1 año o ya. Es bueno todo eso, pero hay algo más. Que tus obras sean vistas por Dios. Que puedas venir a Dios. Y como en esta mañana Dios nos invitó a un altar y nos dijo, vengan al altar. Porque así va el Espíritu Santo a hacer que cosas cambien. No tiene que ver conmigo, créame.
No voy a cambiar el mensaje para quedar bien y congraciarme y ser más popular. No porque no quiera ser popular o quiera ser el amargo o el que reta, no, para nada. Pero esta es la verdad. Esta es la verdad de la Biblia. Claro que Dios no vino al mundo para condenar al mundo. No. No vino Jesús a decir, se van todos al infierno. Imagínense, Jesús podría haber extendido los brazos y haber hecho que un rayo los parta todo. De hecho, dice que el cielo se rasgó, hubo un gran terremoto, el velo del templo, se rasgó, hubo un gran acontecimiento espiritual, pero ninguno murió por eso. Porque eso aconteció para salvación, no para condenación. Eso aconteció para dar testimonio de que ¿a qué vino Jesús? Jesús vino para salvarlos. Y Dios no ha cambiado. Dios no ha cambiado el mensaje. Ahora es necesario que cada uno venga a la luz. Tirado de los pelos y arrancado desde el rincón de la Biblia, cierro este mensaje con Romanos 8:19. Voy a leer el 18 y el 19. Porque tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Quizás no lo entendí o lo leí rápido, pero dice que Dios se va a manifestar en nosotros. Por algo Dios está pidiendo que seamos muchos Abraham, muchos que tomen la decisión correcta. Porque el 19 dice así, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Sabe? Comenzamos este año con una palabra profética de parte de Dios y creo que estamos en el tiempo propicio en Dios para el cumplimiento de esta palabra. 1 de enero del 2021 el Señor me dio esta palabra. En los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y me aclaró el Señor que los postreros días tenían que ver con lo que pasaría en los días posteriores al acontecimiento que trastornó al mundo. Y esto es la pandemia. En estos días que está pasando la pandemia, el Espíritu Santo se va a derramar sobre toda carne. Entienda bien esa palabra, carne, no los hermanos en Cristo. Están incluidos, sí, pero están incluidos todos. Los que no son hermanos en Cristo, los que viven en Sodoma también. Entienda lo que digo. Y que este es un tiempo para que los hijos de Dios, aquellos que conocen y que han tomado la decisión de tomar a Cristo, confesarlo como su Señor y Salvador, y que tienen la capacidad de sentarse hoy en una iglesia a escuchar a un gordo gritar, entiendan que estos gritos son súplicas del cielo para que tomen las decisiones correctas y que comiencen a ser esas personas que van a manifestar el Espíritu Santo en estos tiempos para salvar a una generación. Este es el propósito del mensaje de esta mañana. Que usted entienda que en sus decisiones y en la llenura del Espíritu Santo en su vida, no son solamente para que usted se vaya contento a su casa y diga, ay, me siento tan lleno, Dios me habló. Me voy a la esquina de Sodoma y me quedo un ratito ahí. Son para que usted comience a manifestarle. Porque hay muchos que son pura carne. Carne de la mala, ¿vio? Carne podrida. Carnalacho le dicen en la iglesia. Para que usted le hable a esos carnalachos. Y el Espíritu Santo se derrame. Pero para hablar de los carnalachos usted no tiene que ser parte de ellos. Usted tiene que ser alguien que puede edificar altar. Usted tiene que ser un altar ardiente de Dios. Usted tiene que ser como ese Abraham que edificó el altar. Y Dios le hablaba. Y edificó otro altar y Dios le dio el hijo. Y edificó el altar y Dios le dio promesas tras promesas. Y le llamó Padre de la fe. Esta es la salvación, Cristo. Cristo vino al mundo para salvar al mundo. Pero es necesario que los hombres vengan a Cristo.
Es necesario que las personas vengan a Cristo. No se asusten ni se alarmen. ¿Cómo vienen a Cristo? Porque la luz viene y las tinieblas se van. Y las obras malas de los hombres, las nuestras y de los que pudieran venir, por ahí entran algunos de la iglesia y dicen, uy, ¿vos sabías quién era esta? Vos no sabés quién era este. Este fue. Le conocemos la historia. Y de pronto, las obras malas de esta persona son reprendidas. Pero no porque el pastor le dijo, vos sos un pecador. Me viene a la mente la imagen de la prostituta puesta delante del Señor. Vienen los religiosos de aquel momento y le traen una mujer que fue sorprendida en el momento justo del adulterio. En realidad era más que adúltera, porque ella vivía con todo. Era prostituta. Y la pusieron allí. Jesús sabía que era prostituta, porque vivía en el mismo pueblo. Era peor que un barrio, un pueblo. Todos sabían que en la tienda esa había gente, chicas malas. Y se la traen y se la ponen ahí a Jesús. Y le dicen, maestro, esta fue sorprendida en el momento justo. Dice que Jesús, algunos estudiosos dicen que se puso a escribir los pecados de todos los que la acusaban. Pero Jesús se puso a escribir en tierra. Y no le condenó. Y Jesús le dijo, el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Claro, los que tenían que tirar la piedra habían sido los del turno 1, los del turno 2, en la misma casa, ¿vio? Los del turno 3, en la misma casa. Entonces, no podían hacer mucho. Entonces escondieron la manita y se fueron tranquilitos a sus casas. No sea cosa que las piedras le volvieran a ellos. Y Jesús se paró y le dijo, vete y no peques más. Y esta mujer fue salva. Jesús se paró y le dijo, vete y no, ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¿Saben qué? Allí está resumido el Juan 3, 16, 17, 18, 19 y 20. Porque las obras de esta mujer vinieron a la luz y eran malas. Pero la luz no vino para que las tinieblas... La luz no vino a hacer algo que las tinieblas pueden tapar. La luz vino a hacer algo que puede tapar las tinieblas. Y las obras malas de esta mujer fueron tapadas por la luz. Luego la historia dice que era una de las que seguía a Jesús. Y los antibiblias dicen que era la que andaba con Jesús. Eso es mentira. Este es el mensaje. Nuestras decisiones, nuestras generaciones, nuestras obras y la salvación que portamos. La manifestación de los hijos de Dios. Viene un tiempo en que el Espíritu Santo se derrame sobre toda carne y nosotros somos los encargados. Comience a hablar de Dios hacia usted y hacia todo el que pueda escucharle. Hacia todo el que pueda usted decirle, mirá, es bueno que sigas a Dios. Si vos sabés que se está portando mal, hay cosas que vos sabés que hay personas que son irreversibles. Una vez le hablé a un muchacho que vivía del robo. Fuimos juntos al colegio, él era choro. Y vino a mi taller y yo ya era cristiano. Le digo, ¿por qué no te vas a Cristo? No, me dice, si el pastor La Colina ya nos habló en el penal. Y sí, yo he ido a la iglesia. Qué sé yo. Y le digo, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Yo era nuevito en el evangelio. ¿Y por qué no seguía a Cristo? Si querés venir a mi iglesia, ya lo quería meter en la iglesia. Y me dice, no, pero le tengo que comer a los chicos. Y no sabía hacer otra cosa más que robar. Pero hay obras sobrenaturales que Dios las hace. Que el Espíritu Santo en esta mañana nos traiga una reflexión que vaya más allá de la explicación mía, Señor. Que el Espíritu Santo nos traiga una convicción de vida. Una convicción de decisiones a cada paso que demos. No que nos apartemos de la vida que tenemos social, familiar. No. Sino que podamos tener una decisión a cada momento. Y ser luz. Y ser luz.
Oh, presencia de Dios. Presencia de Dios. Presencia de Dios. Hoy usted no tiene necesidad de andar edificando un altar como suelen hacer algunos por allí, que hacen un altarcito, ponen una imagen y allí no, porque usted no necesita edificar altares naturales, con imágenes naturales. Usted necesita que cada día en su corazón pueda estar Cristo y edificar un altar en su vida. Presencia de Dios. Y tomar las decisiones correctas cuando Dios le habla. Y escuchar y atender lo que Dios va a hacer cuando Dios le habla. Porque se viene un tiempo postrero que el Espíritu Santo se derrama sobre toda carne. Y a veces nosotros somos más que una fuente de espíritu, un impedimento, como una represa que impide que pase el agua, que impide que el Espíritu Santo se derrame. Espíritu Santo, derrámate en esta mañana sobre toda carne, en el nombre de Jesús. Y la luz viene y tinieblas se van y no entendemos cómo, ni cómo fue, ni cómo será, ni cómo es que aquella mujer cambió sus hábitos de vida, ni cómo es que este otro o aquel otro. Pero entiendo, Dios, que hay generaciones tras generaciones que van a recibir de esta fuente de salvación. Quita el velo de los ojos, del corazón, del entendimiento. Permítenos ver, más allá de lo lindo que podemos ver en lo natural, lo verdaderamente hermoso que hay en lo espiritual. Imparto esta palabra en el nombre de Jesús y lleve fruto a 100 por uno en el nombre de Jesús. Sean bendecidas en ella todos los que aquí están, pero también todos los que afectan los que aquí están, sus casas, sus vidas, sus familias, sus trabajos, sus hijos. Sean afectados y bendecidos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. En esta hora, Señor, y de este altar de adoración, suelto la palabra que solté en estos días en aquella clínica. Aquel que la buena obra empezó será fiel en completarla. Y oro por aquella niña internada. En el nombre de Jesús declaro esta palabra, porque es fiel, es justa. Presencia de Dios. Presencia de Dios. Por último, atesore en su corazón aquello que usted presentó en el altar de Dios en esta mañana. Como un tesoro en fe. Guárdelo y diga: esto es mío. Esto es lo que mi Dios me ha dado. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dios les bendiga a todos. Gloria a ti, Jesús. Gloria a ti, Señor.